Señor, te doy gracias y con todo mi corazón te pido que guíes cada una de mis palabras para que cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos, cada uno de los que nos sigue por las redes sociales pueda escuchar esta palabra y pueda pensar en ti y reflexionar en su propia vida. Señor Jesús, ayúdanos a conocerte y a comprenderte y a aprender de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias o buscar su aplicación de la Biblia en Filipenses capítulo 2. Y el día de hoy quiero ser puntual en algunas cosas, discúlpenme la voz. Hasta ayer estaba bien, hoy amanecí así y no lo entiendo. Debe ser que tengo muchas cosas que decir. Tengo muchas cosas que decir y todas las tengo aquí en la garganta. Dice así la palabra del Señor, Nueva Versión Internacional, la que tengo ahorita aquí. Y dice, por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo de su amor o en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llenadme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y sigue, así que, mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Hacedlo todo sin quejas ni contiendas, para que seáis intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella brilláis como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido mi trabajo en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de vuestra fe, me alegro y comparto con todos vosotros mi alegría. Así también, alegraos y compartid vuestra alegría conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, que también yo cobre ánimo al recibir noticias vuestras. Yo cobré ánimo al recibir noticias vuestras. Nadie como él se preocupa de veras por vuestro bienestar.
pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero vosotros conocéis bien la entereza y el carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviároslo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviaros de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien vosotros habéis enviado para atenderme en mis necesidades. Él los echa mucho de menos a todos y está afligido porque os enterasteis de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza en mi tristeza o a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo os alegréis y yo esté menos preocupado. Recibidle en el Señor con toda alegría y honrad a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que vosotros no podíais prestarme. Wow, tremenda palabra. Si le prestamos atención, ¿qué está ocurriendo en esta escena? En esta escena, Pablo está enviándole una carta a ¿quiénes? Los filipenses. Pero al enviarle la carta, él está hablando de una relación que ellos tienen como un grupo de creyentes que tienen a Timoteo quizás como su líder, y está Pablo diciéndoles, les envío a Timoteo, que es como mi hijo. Él es una persona que ha sido formada por mí, pero también le envío a alguien que ustedes me enviaron a mí. Es decir, ustedes también tenían a alguien en especial y me lo han prestado, pero cuando me lo prestaron, casi muere. Casi muere. Porque eso es el precio de lo que muchos de nosotros, si no lo hemos entendido, tenemos que pagar cuando decimos que conocemos a Jesús. El precio de que todo lo que hacemos, tarde o temprano, va a tener un sacrificio. Ya es un sacrificio que usted confíe en Jesús. Ya eso es un sacrificio. Pero no puede pretender que vivir para Jesús sea para usted un sueño de fantasía o para mí un sueño de fantasía. Muchos de nosotros no queremos que nadie nos moleste, que nadie nos incomode, porque esta sociedad nos enseña a que la comodidad es que nadie me saque de mi comodidad. Esta sociedad me enseña a mí que mientras yo esté cómodo, entonces estoy feliz. Y el día que yo esté incómodo, ese día tengo problemas. Pero sí, ciertamente hay momentos, y de eso mi esposa va a compartir con ustedes la semana que viene. Va a haber momentos en los cuales Dios nos va a dar reposo. Yo no me voy a meter en ese punto, porque eso ya lo escucharemos. Pero hay momentos en los cuales Dios simple y llanamente quiere que lo conozcas. Muchos de nosotros estamos saturados de la religión organizada. Y digo saturados es porque estamos acostumbrados a lo que nos contó nuestro pastor de hace 30 años. O estamos acostumbrados a la iglesia donde estuvimos hace 20 años. O estamos acostumbrados aún a esta iglesia, a lo que decimos desde este púlpito, y creemos que eso es suficiente para conocer a Jesús. Yo sé que voy a decir algo que no le va a gustar a muchas personas, pero a veces la gente cree que porque está leyendo su Biblia ya conoce a Jesús. Ya leí mi Biblia. Y la gente cree que leyendo la Biblia lo conocen. Pero el mismo Jesús le dijo a los fariseos, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis ¿qué? La vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Y aún así, aunque ellas daban testimonio de él, los mismos fariseos que hicieron con Jesús, ¿qué hicieron con Jesús? Lo entregaron.
Porque aunque conocían la Biblia, nunca reconocieron a Jesús cuando caminó entre ellos. Y es por eso que le vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Porque muchas veces venimos y tomamos la cena del Señor, comemos el pan y lo hacemos como cualquier católico lo haría, o como cualquier musulmán cuando dobla sus rodillas para orar a Alá, y ellos lo hacen 3 veces al día. Y ahí es donde yo puedo darme cuenta ni que los musulmanes son más santos, ni que los católicos son más poderosos porque también hacen la comunión con nosotros, ni que los testigos de Jehová son más santos porque salen y hablan de Jesús. Porque el problema aquí no es hacer las cosas de la iglesia o las cosas para la iglesia. El meollo aquí no es este. El meollo aquí que dice Pablo desde el inicio es: señores, yo estoy trabajando con ustedes. Es lo que dice Pablo. Estoy trabajando con ustedes, filipenses, pero miren, si sienten alguna motivación en su vida, mira, si existe algún estímulo de vuestra unión con Cristo, si existe algún consuelo de amor, si existe algún compañerismo en el espíritu, algún afecto, es decir, si existe algo que les motive en el corazón, llénenme de alegría. Él está diciendo: mira, con ustedes que yo he estado trabajando todos estos años, llénenme de alegría teniendo este mismo parecer, pero un mismo amor todos, unidos en alma y pensamiento. Por lo menos esta versión lo dice así. En la otra versión dice que sean todos de un mismo sentir. Y entonces la pregunta es: ¿cómo podemos ser de un mismo sentir tantas personas tan variantes que están aquí? ¿Me explico? Todos somos variados. Yo no soy igual que usted, ni usted es igual que yo. Así que todos los que estamos aquí, imposible que seamos iguales. Entonces esta expresión de Pablo no tiene nada que ver con que todos seamos igualitarios. ¿Me explico? No está hablando de que todos tenemos que tener un uniforme y portarnos igual, pero sí está hablando de un mismo sentir. Y fíjense que dice sentir, no dice un mismo pensar. No, quiero que sea un pensar y un sentir. Es decir, van a pensar y van a sentir la misma cosa. Y esto es profundo, porque la única manera de que nosotros podamos pensar y sentir una misma cosa es porque hay algo que nos une a todos. Es la única manera. No es la religión la que une a la gente. Y se lo está diciendo a alguien que tiene 4 generaciones de vivir en la vida protestante, tener padres que fueron evangélicos, tíos que fueron católicos, tíos que fueron adventistas, tíos que fueron, sana doctrina, primos que fueron de una cantidad de grupos religiosos. Presbiterianos hubo en mi familia, menonitas hubo en mi familia. Es decir, que yo pudiera hablarles de todos los grupos religiosos, pero todos nos teníamos que sentar a la mesa con mi abuela. Y en la mesa de mi abuela todos éramos familia. En la mesa de mi abuela todo el mundo se sentaba y todos éramos familia. El que pecó y el que no pecó. El que era líder en la iglesia y el que no era nadie para nadie. Pero todos tenían que estar sentados en la mesa. Porque a la hora de unirnos, había una sola cosa que nos unía cuando mi abuela hablaba. Mi abuela se sentaba: vamos a orar. Y ahí todo el mundo se tenía que sentar. No importa lo que pensaran, la mesa era el lugar de reunión. Y la mesa era el lugar donde todos teníamos que estar dispuestos a dejar nuestras religiones afuera de la casa, porque en casa éramos todos familia. No sé si está conmigo. En casa todos somos familia. Pero había una sola cosa que mi abuela no dejaba por fuera, y no había discusión, y era quién era Jesús. Y creo que muchos de los que estamos aquí
necesitamos comprender quién era Jesús, porque nuestra alma, es decir, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todo lo que estamos viviendo, no va a tener equilibrio a menos que nos centremos en la figura de Jesús y comprendamos lo que es Jesús para nuestras vidas. Muchas personas dicen, ¿por qué no tengo motivación para hacer ciertas cosas? ¿Por qué está pasando esto en mi familia? ¿Por qué yo siento que estoy acabando mis días? Ya se va a acabar mi vida. En cualquier momento el Señor me llama y estaré aplaudiendo en las cortes celestiales. Muchos de nosotros estamos viviendo la vida, pero no como si la vida fuera algo que tenemos que vivir, sino vivimos la vida como algo a lo cual tenemos que escapar. Y lastimosamente lo que Cristo quiere es que comprendas el valor y el significado de esta vida. Lo que el Señor nos está invitando y nos está llamando a hacer es que entendamos quién es Él. Por eso es que Pablo tiene que decirle a ellos, a los filipenses, en el verso 5 dice, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Es decir, Él no le está diciendo, miren, ojalá y ustedes puedan ser todos iguales y sentir lo mismo, pero en algo todos tienen que partir, todos tienen que tener la misma actitud. Y dice, quien siendo por naturaleza Dios, es decir, que siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Muchos de nosotros nos aferramos a nuestros títulos eclesiásticos como pastor, como evangelista, y pasamos años creyendo que nuestro ministerio es eso que nos nombraron. Pero a Dios no le importó ni siquiera que le dijeran Dios. Jesús no le importó eso. Dice que se despojó de su gloria. Él era uno más entre nosotros. Uno más. Y en medio de ese uno más, Él dice que se rebajó voluntariamente. Y yo creo que lo que Dios está impulsándonos a todos los que estamos aquí es que, ¿de qué te estás aferrando al punto de que no lo quieres soltar? De repente es tu título académico. De repente es tu título de hace 500 años que algún día fuiste pastor o algún día fuiste un líder y estás aquí, estás sentado, pero es como si ya tu ministerio se acabó porque ya no estás haciendo lo que hacías en tu iglesia o en tu congregación hace 500 años atrás. Y todavía estás aferrado a un título que ya murió hace tiempo. Ese título no sirve para nada porque tú eres más que un título. Tú eres más que la experiencia que tuviste en el pasado. Tú eres más que eso. Y el Señor te necesita hoy. No necesita tus experiencias viejas. Ay, pero es que esa experiencia me la dio el Señor para aprender. Por eso, lo que tienes hoy es el aprendizaje del pasado. Pero ya no estás en el pasado, estás en este presente. Y hoy, así como Dios utilizó a Abraham, así como Dios utilizó al hombre que Él quiso levantar para ayudar al pueblo de Israel, así Dios te llama hoy a que escuches su voz y a que entiendas que necesitas humillarte. Necesitamos humillarnos. Y nos está llamando a todos a eso. A Emilio tuvo que humillarlo durante un año con un cáncer en la sangre, para que Emilio recordara de que tiene que no obedecer a lo que diga la gente alrededor de él, sino Emilio tiene que sentarse a solas y escuchar la voz de Dios, porque en este instante se necesitan levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer más allá que solo asistir a un templo. No podemos seguir pensando que nuestra vida solamente es escuchar lo que otros dicen de Dios. Dios nos está llamando como iglesia a que seamos responsables de nuestra vida espiritual. Dice que haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. La muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, que si no hay una muerte, no puede haber exaltación. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos invita es que hagamos morir las obras de la carne. Y las obras de la carne, eso está en Gálatas 5, no lo vaya a leer, pero ya usted lo sabe que está en Gálatas 5, en el capítulo 5,
Y usted va a ver que en las obras de la carne, lo que Dios quiere hacer morir de nosotros, porque cuando la gente piensa en la carne, ya automáticamente dice, ay, es que no me puedo divertir, es que no puedo hacer cosas buenas, porque Dios está bravo, porque no quiere que yo me divierta. No, las obras de la carne tienen que ver con el ego. Muchos de los que estamos aquí creemos, así estamos convencidos de que cuando venga el fulano rapto, nos vamos con el Señor. Porque cada vez que se usa la palabra rapto, la gente no lo celebra con la alegría de que bueno, el Señor viene, sino por fin nos vamos. Uy, sácame, Señor, de aquí, ya no quiero sufrir. Y da risa, porque todo el mundo se quiere ir en el rapto. Así, todo el mundo quiere irse. Y está más preocupado por irse del problema que por entender quién es Jesús. ¿Para qué Jesús se humilló? Jesús se humilló por usted mucho antes de que usted naciera. Se humilló por mí mucho antes de que usted estuviera en esta tierra. Jesús se humilló porque Él sabía que usted iba a nacer. Y Él no ha venido porque lo estaba esperando usted. Dios estuvo esperando muchos años por usted. Algunos de ustedes de que tienen muchos años en el Evangelio oraron y dijeron, no vengas todavía, Señor, porque no me he casado todavía. Y Dios tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de mí. Pero todavía muchos de nosotros no queremos humillarnos porque creemos que tenemos el cielo ganado. Porque creemos que hemos servido mucho al Señor y ya merezco mi jubilación en el Señor. O merezco que ya, es que yo no tengo capacidades, pero Señor, aquí estoy. Y a veces estamos luchando con cosas internas y el único que el Señor nos está pidiendo es que nos humillemos. A todos. A Emilio le pide que se humille todos los días. Tiene que humillarse. ¿Por qué? Porque este cuerpo que está aquí necesita que se le levante el ego de vez en cuando. A los hombres les encanta que le levanten el ego con la palabra respeto. Tienes que respetarme. Nos encanta decirle a las mujeres que nos respeten. Y las mujeres aman que les digan que son bellas. Pierden el norte cuando no les dicen que son bellas. Es más, pueden matar al marido si se le ocurre decir lo contrario. Y aunque le esté diciendo esto que es práctico, tanto los hombres como las mujeres tenemos algo que nos levanta el ego, y ese ego está allí impidiéndonos hacer las cosas, porque cada vez que se nos toca el ego tenemos una excusa para Dios. Es que no puedo servir ahí porque en ese lugar no están a la altura de lo que yo sé, o al revés, no puedo servir allí porque esa gente es muy grande, yo soy muy chiquito. ¿Me explico? Nuestro ego siempre va a encontrar una excusa para decirle a Dios por qué yo no puedo hacer algo para Él. Nuestro ego siempre va a poner una excusa por el cual yo no puedo doblegarme para hacer algo distinto a lo que siempre he hecho. Yo siempre recordaré a mi papá. Mi papá siempre fue un excelente hombre que trabajaba con las manualidades, en el sentido de que era un tapicero. Él tapizaba muebles y los hacía idénticos a la marca original, al punto que la gente lo buscaba por la excelente forma de trabajar los muebles. Y él se sorprendía, es decir, la gente se sorprendía porque cada vez que él hacía un trabajo era idéntico a la marca original. No se sabía identificar si era original o si era una copia, porque lo hacía exacto. Pero mi papá un día dijo, yo voy a morir así, no voy a cambiar. Nací tapicero, moriré tapicero, y eso es lo que voy a hacer. Y esa fue su decisión. Era un artesano, era un profesional en esa área, pero hay algo que Dios empezó a hacer en él y a trabajar en él. Y es que como era un hombre que tenía poca instrucción, no era un hombre estudiado, no era un hombre formado, llegó un momento en que comenzó a estudiar y empezaron a haber unos programas de estudio. Y por primera vez mi papá tomó la decisión de terminar sus estudios.
Él no había pasado el sexto grado. Y de repente veo a mi papá estudiando. Estoy hablando de un hombre que tenía 60 años. Y empieza a estudiar y saca el bachillerato con 60 años. Saca el bachillerato. Y yo digo, mi papá, ¿qué va a hacer con el bachillerato con 60? Y tal fue lo que mi papá hizo con 60 años de graduarse de bachillerato, que inspiró a un poco de personas. Yo no había terminado la universidad y yo vi a mi papá estudiando y yo dije, wow, mi papá no le importó ir a clase siendo un hombre de 60 años para terminar los estudios. Y terminó los estudios y de repente eso me impulsó porque yo todavía no había terminado la universidad. Y yo hice la primera licenciatura e hice la segunda licenciatura. Y me sorprendió porque mi papá dio el paso de romper algo que él mismo había dicho que él no iba a poder hacer. Y terminó bachillerato. Yo creo que para mí eso fue demasiado, porque el tomar el hecho de cambiar lo que estás acostumbrado a hacer por algo nuevo que Dios te quiere dar, eso se llama humillación. A veces la gente piensa que humillación es hacer el ridículo, pasar vergüenza, y la gente piensa que eso es humillación. En el caso de Jesús, claro que era una humillación de que un ser tan especial como lo es Dios, la palabra misma, se hiciera hombre y caminar entre nosotros que somos pecadores, nacimos pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa no merece a Jesús. No merece ni siquiera que Él camine. Pero no, Él eligió nacer de una mujer. Cuando los hombres de la época humillaban a las mujeres y la mujer era peor que un esclavo, así era la mujer en el tiempo romano, la mujer era peor que un esclavo. Es decir, lo que las mujeres hoy son no se compara a la época de Jesús. Y Jesús eligió a una mujer para nacer. Pero humillarse no fue quitarse valor a sí mismo. Humillarse fue darle valor al lugar donde Él se colocó. Lo voy a volver a repetir, porque algunos como que no comprenden esta frase. Humillarse no fue quitarse valor a sí mismo. Humillarse fue darle valor al lugar donde se colocó. Él le dio el valor a la mujer que los otros no le daban. Y Él nació de una mujer. Él caminó entre los hombres cuando los hombres estaban sentenciados a morir. Eran dignos de morir. Todos los que están aquí no merecen a Jesús. Ninguno de los que está aquí es bueno. No lo somos. Ninguno. No merecemos ese amor. Pero lo hizo por ti. Lo hizo por ti. Y si no te motiva Jesús a querer vivir esta vida, no lo has conocido, aunque tengas 20 años en el Evangelio. Si hoy estás desanimado y hoy le estás diciendo a Jesús que te lleve porque tu tiempo se acabó, no has conocido a Jesús aún y necesitas arrepentirte y volver a los pies de Jesús. Porque si tú estás deseando la muerte de forma muy silenciosa, porque hay algunos que lo están haciendo, hay algunos que creen que su tiempo se acabó, hay unos que todavía están en su mente dando vueltas y diciendo, Señor, ya, suficiente, ya hice todo lo que tenía que hacer, hasta aquí llegué. Créeme, ten cuidado con lo que estás pensando, porque Dios te puede conceder lo que le estás pidiendo. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, todo el mundo va a estar alrededor de tu tumba orando y agradeciendo. Dios te tiene vivo porque tu tiempo no ha terminado y necesitas reconectar. Tienes que quitarte el ego, baja el ego que tienes y humíllate delante de tu Dios, porque el Señor hizo este culto, fue para ti, porque el Señor quiere que comprendas que no necesitas más nada que conocerlo a Él.
No necesitas que un pastor te imponga manos, que caiga fuego del cielo, que alguien hable en lengua, que alguien salga por allí y que salga alguien diciéndote: hola, hijo mío, ven conmigo. No. Dice que Jesús se humilló. Fue Jesús mismo. Si Dios mismo fue el que tomó la decisión, la pregunta es: ¿cuántas excusas tienes que poner para hacer lo que Dios te está pidiendo hacer? Eso es ego y eso se llama carne. El ego es que pongas algo delante de ti, de Dios, que haga obstáculo a lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Y eso es carne. No nos hace espirituales el tener la Biblia debajo del brazo como un desodorante. No nos hace ser cristianos el que estamos leyendo la Biblia todos los días en la casa cuando no estamos respondiendo a lo que Dios está demandando de nosotros. La Biblia dice ahí clarito: los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no se arrepienten. ¿Ha visto un demonio arrepintiéndose? Pero usted y yo tenemos algo que Dios está pidiendo. ¿Estás dispuesto a humillarte? ¿Estás dispuesto a reconocer a las personas que son como un Timoteo para ti? ¿Cuál es tu Timoteo? Pablo le podía decir a ellos: miren, yo les envío a Timoteo. La pregunta es: ¿quién es tu Timoteo? ¿Quién es la persona que ha estado contigo y que la has ayudado a crecer al punto de que tú la puedas enviar hacia otras personas? Y si la tienes, ¿cuánto la estás cuidando? ¿Cuál es esa persona que para ti es tan importante, que le estás cuidando y que de una u otra forma puedes confiar en enviársela a otros? No te aferres a tu título en tu organización, no te aferres a tu título en el grupo o en el área de trabajo que tienes. La pregunta es: ¿estás respondiendo a lo que Jesús está demandando de ti? Esa es la pregunta. ¿Cuántas cosas tienen que pasar para que Jesús pueda llamar tu atención? No fue suficiente morir en la cruz y derramar su sangre para que tú hoy puedas vivir a plenitud la vida que Él te da. Si estás recibiendo cosas que no te agradan en tu vida, es porque llegó el tiempo de soltarlas. Hay cosas que no estás soltando y el Señor quiere que los sueltes. Por eso se dice: hacedlo todo sin quejas ni contienda, sin iras ni contienda, lo dice otra versión, para que seáis intachables, puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa. Quiero tocar este punto porque es importante y ya vamos a ir terminando. Ya todo está pervertido y está destruido alrededor de ti para que tú también te perviertas. Ya todo está dañado. Y no pervertirse no es hacer lo que hicieron los monjes durante toda la Edad Media, que se metieron en claustro para no pecar contra el mundo. Y ellos se encerraron en un acto de amor por Dios, pero se encerraron y dejaron de hacer algo tan importante como era ayudar a otros a crecer en la palabra. Cientos de miles de jóvenes se encerraron por siglos en toda la Edad Media y se hicieron monjes, se hicieron sacerdotes en claustros encerrados. Todos los grupos que habían eran gente apartada, que querían apartarse para Dios voluntariamente, pero no querían tener contacto con la gente. Y hoy en día mucha gente está dentro de las iglesias haciendo lo mismo. No quieren hablar con el borracho, no quieren hablar con el que está fuera del grupo religioso y no quieren convertir con nadie. Están aislados totalmente, al punto de que no hay personas que los conozcan que no sean cristianos, porque casi todo el mundo se hizo amigo de cristianos y no están en contacto con nadie. Y al no estar en contacto con nadie, ¿cómo vamos a alcanzar a los que no han conocido al Señor si todos nuestros amigos son cristianos? Si nos da miedo hablar con una persona que no conoce al Señor. Sé que muchos de nosotros están haciendo un enorme esfuerzo porque esta iglesia de verdad tiene gente que ama al Señor y que está evangelizando todo el tiempo. Esto no es una prédica para que usted se sienta mal, sino para que usted reflexione. Usted tiene el privilegio de estar en la mesa.
La Santa Cena no es un ritual, no lo es. La Santa Cena es un recordatorio. Y por eso en el día de hoy, que estamos empezando el mes de abril y que viene Semana Santa, entendamos que hay gente que empieza a discutir, se debe celebrar, no se debe celebrar, que si eso es católico, que si esto es protestante. Mucha gente se enrolla mucho por esas pequeñeces, cuando realmente lo que en este momento interesa es, esa es una pregunta que le estaba haciendo a mi hijo, que me la hago yo mismo. Le hacía la pregunta a mi hijo, ¿tú sabes quién es Jesucristo? Y mi hijo, me gustó, respondió, Cristo fue el que murió en la cruz y derramó su sangre, etcétera, y me da, wow, precioso como mi hijo describió lo que Jesús murió y resucitó y da vida eterna y todo eso. Y te pregunto, hijo, ¿y a cuántos les has compartido eso? Y mi hijo me dijo, bueno, no a muchos. Y cuando mi hijo me dice eso, me preocupo soy yo, porque como Pablo está emocionado con los filipenses. Está emocionado con los filipenses porque le está diciendo, ustedes, mira, tienen a Timoteo y me mandaron a fulano. Es decir, ustedes están haciendo vida de creyentes, traten de sentir todo lo mismo. Pablo está diciendo, tengo un Timoteo, tengo a un, ¿cómo se llama? Que ese nombre es más raro y enredado. Epafrodito. Es decir, él tiene amigos que han compartido con él la vida. Pero aunque Pablo está triste, está mandando cartas a sus amigos, Pablo no deja el contacto con las personas que son importantes para él. La pregunta aquí sería, para algunos de ustedes que lo saben, porque esto no es cosa mía, es cuestión del Señor para ustedes, ¿con qué personas dejaste ya de tratar, que ya no hablas? Personas que tú sabes que conocieron la palabra a través de ti, pero que las abandonaste. Personas que tú sabes que son personas que les has abandonado y tenías que haber continuado con ellos de una u otra forma y simplemente te has olvidado de esas personas que fueron parte de ti, de tu vida. Amigos abandonados, personas que ya después de haber conocido al Señor, creíste que ya aceptó al Señor, ¿para qué me voy a preocupar por esa persona? Dios quiere que vuelvas y empieces a reunir a toda esa gente que tú amas y que tú sabes y conoces y que empieces a ayudarles a que vuelvan a reconectarse con Dios si no están reconectados. Y si no están reconectados, por lo menos que tú puedas volverles a encender la llama que una vez lo encendiste tú con tus palabras, con tu amistad. Excelente pregunta. ¿Cómo uno puede compartir lo que Dios le ha dado a uno? Comencemos por contarle lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay un ejercicio que yo le digo a algunas personas, hay algo tan sencillo como los 5 dedos de la mano. Es, ¿quién fui? Es decir, ¿qué pasó conmigo? En el caso mío, Emilio, yo era un joven que tenía mucha soledad y mucha tristeza, porque aunque era de un hogar cristiano, mis padres peleaban mucho. Por causa de eso, yo intenté suicidarme 2 veces, siendo hijo de creyentes, 2 veces, como un adolescente. Tenía 11, 12, por ahí. Pero un día, alguien me invitó a una reunión de jóvenes y conversamos en esa reunión de jóvenes y por primera vez, a pesar de que mis padres me lo explicaron muchas veces en la casa, alguien me habló del amor de Jesús y de lo que Jesús hizo por mí. Yo lo había escuchado cientos de veces en la casa, pero ese día, en esa reunión, yo había llegado, era por puro mirar las muchachas. Ese era todo mi deseo, mirar las muchachas. Eso es todo lo que yo quería en esa reunión. Y yo llegué ahí y de repente, las muchachas que más me gustaban, que estaban ahí, no volvieron. Pero ese día conocí al Señor. Alguien habló del sacrificio de Jesús y de cómo Jesús murió en la cruz por mí. Eso me cambió. Después de eso, número 4, mi vida fue distinta.
el vacío que sentía ahora estaba lleno con algo que no había entendido. Había nacido de nuevo. Y a partir de ese momento yo decidí volver a reconciliarme con mis padres y reconciliarme con mi familia. Eso me cambió para siempre. ¿Vieron los 5 dedos de la mano? Mi testimonio dicho en 5 pasos. ¿Dónde estaba? ¿Qué me hacía hacer? ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? ¿Cuál fue el resultado de mi cambio? Y ahora, ¿cómo estoy? ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? ¿O es muy complejo? Es que lo que la persona necesita escuchar es quién es Dios en ti. Esa palabra está muy buena, es lo que Dios tiene, pero la pregunta es, por supuesto, estás diciendo algo que es muy importante, porque de eso se trata. ¿Cómo voy a estar en comunión con Dios si no me humillo? Necesito humillarme, y humillarme significa que yo estoy dispuesto a buscar la dirección de Dios para hablarle a cada persona de acuerdo a lo que la persona necesita. Y les pongo un ejemplo. Dios llamó a Pedro, pero para llamar a Pedro le llenó la barca de peces. Hay algunas personas que las vamos a tener que evangelizar, no diciéndole, dándole un tratado. Vamos a tener que pagarles el mercado. Pero la pregunta es, ¿vamos a pagarle el mercado a alguien aquí? Hay algunos de nosotros que no se atrevería a hacer eso, pero Jesús lo hizo. Le llenó la barca de peces primero. Y después de llenarle la barca de peces y dejarle todo lo que necesitaba para su familia, entonces fue que lo llamó y le dijo, mira, te voy a hacer pescador de hombres. Con Pedro fue así, pero con Natanael no fue así. Con Natanael fue distinto. Cuando Natanael vino y le dijo, mira, Felipe le dice, mira, Natanael, este es el hombre. Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Increíble. Es como si yo le dijera a usted, ¡ah! Sandra, tú estabas tejiendo allá en tu casa y estaba al lado tu hijo y ahí estabas preguntando tal cosa. Sandra diría, ¿qué le pasa? ¿Y por dónde me miró este tipo? Jesús hizo eso con Natanael. Le tuvo que decir cosas que para él eran fantásticas. Y entonces cuando Natanael dijo, ay, este es el hombre. Dijo, ay, Natanael, porque te dije que estabas debajo de la higuera, creíste. Mira, vas a ver ángeles descender sobre el Hijo del Hombre. Y lo interesante es que cuando Jesús le dijo eso, le estaba haciendo referencia a la escalera de Jacob, que Jacob alguna vez estaba viendo ángeles subir y bajar, porque Natanael era un estudioso de las Escrituras, y al decirle esa palabra rápidamente Natanael sabía de lo que estaba hablando. Hay algunos de ustedes, algunos de nosotros, que van a tener que hacer cosas que no se imaginan que tienen que hacer por amigos. Pero no se cierren a que algunos de ustedes tienen que estar parados en este púlpito para hablarles del Señor. Hay algunos de ustedes que ya están haciendo un trabajo increíble y lo que tienen es que continuar. Están sembrando en personas hermosas, aún en personas que ustedes no están viendo aquí, pero Dios los está usando porque ustedes se han humillado delante del Señor. Y el Señor, cuando alguien se humilla, lo exalta. ¿Está conmigo? Inclinemos nuestro rostro por un instante, por favor, que ya vamos a terminar. Yo sé que usted ha hecho un enorme esfuerzo por aguantar el cansancio y aguantar tantas cosas. Escucha bien, Dios no te pone etiquetas. Dios no te ha puesto la etiqueta ni del adúltero, ni de la fornicaria, ni de la divorciada, ni del soltero, ni del casado. Dios no te puso esas etiquetas. Esas etiquetas son de los seres humanos. La etiqueta que Dios te puso es que a los que creen en Dios, a los que confían en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eres una hija, eres un hijo. De nada sirve
llamarte pastor. De nada sirve llamarte adorador, porque más alto que cualquier nombre es el nombre de hijo. Dios te llama por su nombre. Así que con tus ojos cerrados, por un instante allí en el silencio, piensa, ¿qué es lo que falta para que sientas la vida de Jesús en tu vida? Y que ese nuevo nacimiento que Él ha causado en ti te haga correr más allá de tus propias fuerzas a hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Es Dios el que te está persuadiendo una y otra vez, y manda una persona y te habla por acá, te manda una película donde ves una cosa, te manda un amigo y te vuelve a hablar y te sigue hablando por un lado y te sigue hablando por otro. ¿Cuántas cosas, cuánta gente tiene que morir a tu alrededor para que abras tus ojos y te atrevas a ir más allá de tus fuerzas? ¿Cuántas personas tienen que morir para que tú creas que Dios te ama y que Dios quiere usarte con esos dones, esos talentos y esas cosas que ha puesto en ti? ¿Cuánto más tiene que esperar? ¿Cuántos más tienen que morir? No te angusties por las cosas que no puedes. Comienza con las cosas que sí puedes hacer. Y como mi hermano lo acaba de decir, si no hay intimidad, si no hay a solas con Dios, si no hay un momento en el cual tú hagas a Jesús realmente el Señor de tu vida, ¿cómo va a haber frutos? Nadie puede hablar de lo que no conoce, pero cuando tú conoces algo que es importante para ti, tú rápidamente lo dices a todo el mundo. Todos nosotros los que estamos en este lugar nos encanta el chisme. De repente usted dirá no, pero a todos nos gusta una historia, a todos nos gusta el saber. Si no, no existieran los noticieros. A todos nos gusta saber cosas. Pero Dios quiere que transformemos el hábito de saberlo de todo el mundo para que podamos comunicar lo que nosotros sí sabemos. Habla de lo que Jesús está haciendo en ti. La mujer de Samaria dijo lo que tenía que decir. He encontrado un hombre que dijo todo cuanto yo he hecho. No fue una gran predicación, pero se trajo una ciudad completa. Dios no está esperando de ti excelencia en todas las palabras. Lo que sí está esperando, que con todo tu corazón estés dispuesto a hacer su voluntad. Y no te aferres a tu título. No te aferres a tu nombre. Aférrate a Jesús, quien se humilló por ti para que hoy estés en su presencia.